Muy buenas noches, bienvenidos a una clase más de historia. El día de hoy vamos a hablar acerca del choque e intercambio cultural entre América y Europa. Como ustedes saben, estamos viendo toda la llegada de los europeos a continente americano. ¿Cuáles fueron las causas? Sabemos que llegó un navegante, Cristóbal Colón, motivado por el deseo de riqueza y de fortuna, también por deseos de comprobar que la tierra era redonda, pero y también apoyado por los reyes de España. Esto ocasionó de que se den más y más aparezcan más y más conquistadores, llegando a descubrir nuevos territorios y a conquistarlos. Pero ¿cómo estaba conformada nuestra América antes de Colón? Por eso se llama la América precolombina. Vivían varios pueblos, los más importantes en nuestro sector serían bueno, en México los aztecas y en América del Sur los incas. Habían conseguido un alto nivel de cohesión interna, más no formaron grandes civilizaciones, pero sí tuvieron imperios y tuvieron teniendo una organización estatal y consolidación cultural. Y también aparecieron otros pueblos pequeños, pero no los dejaremos de nombrar, que son los Chipchas, Quitus, Cañaris, Anasazi en Arizona, Estados Unidos, los Araucanas de Chile, entre otros, como una fuerte identidad cultural. Más que formarse como civilizaciones, tenían una fuerte identidad cultural. Y algunos de estos se formaban dentro de señoríos étnicos. ¿Qué influenció la conquista? Un mayor nivel de desarrollo significó una mayor acumulación de riquezas. Entonces, miren, los, eh, los conquistadores españoles que llegan a la América del Sur, al conocido recién formado Tahuantinsuyo, habían recibido noticias de que estos pueblos incas tenían riquezas, por lo tanto esto motivó a los españoles. Entonces, los principales esfuerzos de conquista y colonización fueron hacia los pueblos más desarrollados porque creían que entre más desarrollo, más riqueza. Y obviamente encontraron riquezas al llegar a Cajamarca en su encuentro con Atahualpa, donde supieron y vieron que existía mucho oro. Las grandes ciudades, ciudad de Machu Picchu, en el actual Perú. El encuentro de dos mundos, el choque cultural. La llegada de los españoles a los pueblos nativos americanos significó un cambio profundo de dichos pueblos, tanto para los europeos como para los nativos americanos. ¿Cuáles son estos cambios? Primero que nada, hay varios artículos en el internet, varios libros también que nos hablan de que hubo violencia, ya que se da un contacto entre dos culturas, se da un intercambio fuerte de costumbres. La conquista viene siendo una imposición violenta del más fuerte sobre el más débil. En las guerras de conquista, la ventaja de las armas de los españoles, el arma de fuego, permitieron someter a los indígenas, quienes no pocas veces se enfrentaron a emboscadas de este tipo y quienes pensaron que no actuarían de esa manera. ¿Cómo creían o cómo veían los españoles al nativo indígena? Tenían un dilema, el cual era si eran hombres libres o esclavos, esclavizarlos o no. Pero la reina Isabel la Católica en su testamento, antes de morir en 1504, el Papa Alejandro VI en sus distintas bulas o las llamadas leyes de Burgos en 1512, establecieron que los indígenas eran seres libres, al mismo nivel de cualquier otro español. Una bula es un permiso que otorga un sacerdote, en este caso el Papa español, dando la libertad a los indígenas.
Pero no fue tan fácil, no fue tarea fácil, entonces hubo al principio, en los primeros años hubo mucho maltrato, mucha violencia física, mucha explotación, los trabajos forzados en las minas, en las encomiendas. El principal defensor de los naturales de los indígenas fue el padre dominico Bartolomé de las Casas, el cual presenció los abusos de los primeros colonos españoles contra los indígenas y escribió una serie de documentos en los cuales expuso sus testimonios y sus denuncias. Podría ser esta la causa de que la reina Isabel otorgue esta, por medio del Papa Bulas y libertad a los indígenas. Cambios biológicos, ecológicos y culturales. Podemos aquí hablar de varias cuestiones, que la principal causa de muerte de los indígenas fueron las enfermedades, como virus, gérmenes, incluso roedores que venían en las embarcaciones de los españoles. Entonces, ante la ausencia de depredadores naturales de ciertos roedores, esto produjo una reproducción y estos roedores transmitían varias enfermedades. La salud en el siglo XV había tenido una población de 60 millones de indígenas y esto fue disminuyendo cada vez más debido, como les dije, a que ellos no tenían una inmunidad biológica, no tenían anticuerpos los indígenas para protegerse de estas enfermedades como la peste, el cólera, tifus, fiebre amarilla, malaria. Pocas décadas después de la invasión española, la población indígena se redujo casi en un 95%. Estamos hablando de casi toda la población, quedando aproximadamente de 3 a 5 millones de los 60 que habían. Introducción de varias especies animales y vegetales, hubo este intercambio. El segundo viaje de Colón ya es en donde se hizo los intercambios de animales, ¿no? El ganado vacuno se produjo con gran rapidez en los llanos bajos. Los cerdos europeos se adaptaron a América. La carne fue consumida por los indígenas, al principio les parecía extraño, pero se fueron acostumbrando. A mediados del siglo XVI el caballo era usado como transporte, inclusive por indígenas y mestizos. Se introdujeron aves de corral también. Aquí está el intercambio que se da entre ambos continentes. Por ejemplo, ellos no conocían el tomate, nosotros no conocimos los animales de corral, gallinas, ovejas, la caña de azúcar. Impacto ecológico y cambios culturales. Entonces, como había nuevos productos, nuevos vegetales para sembrar, se tuvo que preparar la tierra de manera a la española, ¿no? Entonces, todas las tierras eran utilizadas para sembrar los nuevos productos que traían los españoles. Cambio de costumbres, obviamente se da la introducción de la lana a las zonas frías y cambio de vestimenta. em, Generalización del consumo de bebidas alcohólicas. También los indígenas no tenían este conocimiento de consumir bebidas alcohólicas, se trajo este mal vicio. Hacia el siglo XVIII la carne de vacuno se había incorporado a la dieta habitual del indígena, que no había consumido nunca ese tipo de carne, y también los negros, y se da el mestizaje, ¿no? En Europa obviamente también un cambio en la alimentación. Ellos no conocían el cacao ni tampoco el tabaco. Trayéndoles, nos intercambiamos un vicio, ¿no? A nosotros nos trajeron el alcohol y nosotros les dimos el tabaco, em, y el cacao, que sirve como fuente para hacer chocolate. Entonces vemos que las consecuencias de este choque cultural entre Europa y América vendrían siendo el cambio de concepción del mundo europeo. Ellos cambiaron. Antes se pensaba que todo el mundo era simplemente Europa y Asia, pero es como haber conocido otro nuevo mundo. La ola de migraciones europeas hacia el nuevo mundo, el cambio en la alimentación de europeos y de americanos nativos y la fusión entre estos alimentos, este sincretismo, esta mezcla
que se da, ¿no? Europa prosperó debido a la explotación de América, obviamente, se extrajo todos los recursos en las minas de Potosí, Bolivia. Otro, la evangelización, la imposición de la religión por medio de las encomiendas a los nativos indígenas. ¿Qué es una encomienda? Es cuando se ponía a trabajar a un indígena en las tierras a cambio de ser evangelizado o convertido a la iglesia. Eso, mis jóvenes, muchas gracias, espero que estén bien. Hasta luego.